Hola, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, este video va a ser grabado y con la finalidad de que vamos a ver algunos contenidos que van a ser muy importantes. Bueno, uno de los contenidos que hay que tomar en cuenta es más que todo el concepto de distribución de datos a la hora de representar en curvas, en el cual vamos a considerar el concepto de moda, que es el número que más se repite en la cantidad o en un conjunto de datos, la medida que se calcula con la suma de todos los datos dividido entre la cantidad de datos que se consideran en el estudio, y la mediana, que representa uno de los elementos de los cuartiles, que es el cuartil número 2, o la representación del 50% de los datos. Bueno, lo que traté de hacer es buscar algo como en internet, por ejemplo. Bueno, no sé si logran apreciar esta imagen. Vamos a ver si la logran apreciar. Hay algunas imágenes que las busco para así considerar algunas situaciones. Por ejemplo, aquí viene el concepto de asimetría y aquí viene la partecita en el cual destaca los conceptos de asimetría, asimetría positiva y asimetría negativa. Entonces, si consideramos estos conceptos de aquí, estas curvas que están acá, como se logra apreciar, la voy a marcar con un pilot o una anotación para que lo tenga presente. Esto que voy a marcar aquí va a ser útil e importante a la hora de determinar los sesgos de un conjunto de datos o de una muestra. ¿Qué es lo que hay que considerar aquí? Bueno, hay que considerar tres conceptos muy básicos. El primero que hay que considerar es el promedio. El promedio, hay que recordar que es la suma total de los datos dividido entre la cantidad de datos que se está estudiando, ¿verdad? Luego, hay que considerar también la moda. La moda es un concepto, ¿verdad? Una medida de tendencia central, la cual consiste en la cantidad de veces que se repite algún elemento o un elemento muchas veces. Por ejemplo, puede ser que si te digo, no sé, 2 3 2 4 5, quien se repite más es el 2. Por lo tanto, una moda es la cantidad de veces que se repite ese conjunto, o sea, ese dato. En ese caso podría ser la moda 2. Otro de los aspectos a considerar, aparte del promedio de la moda, es también la mediana. La mediana, digamos, en un video que había hecho, la mediana es un concepto que se trata en el diagrama de cajas. Por ejemplo, si consideras este diagrama de cajas, el diagrama de cajas siempre está partido por el cuartil 1, ¿verdad? Tiene un mínimo, ¿verdad? Después, cuartil 1, que representa la primera parte de los datos, el primer 25%. El cuartil 2, que representa la mitad de los datos. Luego viene el cuartil 3, que representa el 75% de los datos, ¿verdad? Y por último, el cuartil 4, o en este caso se le llama el máximo en batería. El máximo sería el valor más grande que se toma en cuenta a la hora de estudiar. Y es una representación de un diagrama de cajas expresa de esta manera. Es como un bigote en batería. Ok, entonces, ese Q2 que acabamos de representar anteriormente, este Q2 representa la mediana. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, hay algunas fórmulas que habíamos visto en el video anterior. Los invito a que puedan verlo, ¿verdad? Para que así se mantengan informados. Pero, ¿qué es lo que va a ser interesante aquí? Bueno, con esos tres conceptos vamos a determinar lo siguiente. Cuando una simetría es positiva, cuando una simetría es negativa y cuando es simétrica. Para que sea simétrica, tiene que cumplirse lo siguiente, que el promedio, la moda y la mediana, voy a poner la M en minúscula para que entienda que es la moda, y la mediana, le voy a poner el cuartil 2,
para que tengan entendido esto, tienen que ser iguales. ¿Qué quiere decir iguales? Bueno, si ustedes notan esta imagen, por ejemplo, parto esta pedacito. Para que sea simétrica, lo que me quiere decir es que el promedio, la moda y la mediana tienen que ser iguales. Eso es lo primordial. Ahora, ¿cuándo va a ser asimetría positiva? Bueno, hay una imagen que hace poquito descargué y que va a ser muy importante a la hora de considerar. Para que sea positiva, ¿verdad? Tiene que cumplirse que entonces, que la moda tiene que ser más grande que la mediana y más grande que la media. Entonces, si la moda es más grande que la mediana y más grande que la media, entonces la distribución de los datos va a presentar una asimetría positiva. Si ustedes notan estos datos, vean que aquí media, mediana y moda están en una misma posición. Cuando están en una misma posición, quiere decir que la distribución de los datos son simétricos. O sea, los datos van a ser muy simétricos o similares. Para el caso de la simetría positiva, lo que sucede es que la moda es más grande que la mediana, pero es más grande que la media. Por ejemplo, podemos decir que 7 es mayor que 6, mayor que 5. Un ejemplo, que la moda es 7, la mediana es 6 y el promedio es 5. Ahora, ¿cuándo va a presentar la distribución de los datos una asimetría negativa? Bueno, esto va a suceder cuando la media es más grande que la mediana y también más grande que la moda. Entonces, esto va a suceder, si esto ocurre, entonces esto va a presentar una asimetría negativa. Entonces, estos tres conceptos van a ser sumamente importantes a la hora de considerar estos conceptos. Entonces, si volvemos otra vez a lo anterior, a lo que tenemos aquí vienen unos conceptos. ¿Qué nos va a decir? Bueno, el concepto de asimetría. Dice que el concepto de asimetría es la falta de simetría entre los datos de una distribución. Dice que el concepto de simetría se refiere a si las curvas que forman los valores de la serie presentan la misma forma la izquierda y derecha de un valor central. El valor central es la media aritmética. Ahora también viene otros tipos de datos que hay que tomar en cuenta. Una distribución de frecuencias, que es la media, que es el reparto equitativo, y la mediana, que es el punto medio de la distribución. Por eso es importante considerar la mediana y la media y la moda al mismo tiempo, para así determinar cómo se va a comportar esta situación. Entonces, eso es importantísimo tomar en cuenta. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar ese tipo de situación? Bueno, lo vamos a trabajar en un ejemplo. Este ejemplo va a ser sumamente importante para aplicar este concepto. Entonces voy a irme al ejemplo para que ustedes lo tomen en cuenta. Para ver un momentito. Ocupo hacer algo. Vamos a ver. Listo. Entonces, si nos vamos al ejemplo, vamos a irnos a un ejemplo que vi por aquí. Creo que estaba por aquí. Y era este ejemplo. Por ejemplo, este ejemplo dice lo siguiente. Es un ítem de bachillerato. Para responder los ítems 45, 46 y 47, considere la siguiente información sobre las estaturas en centímetros de los estudiantes de 10º año en un colegio, según la sección a la que pertenecen. Entonces, nos da estos datos. La 10A, la 10B y la 10C. Nos dice el mínimo, el cuartil 1, mediana, cuartil 3, máximo, la media. Y después nos dice que las estaturas de la 10B tienden a ser simétricas y que las estaturas de la 10C tienden a ser simetría negativa. Aquí es donde vamos a aplicar esos conceptos de promedio, lo que es el promedio, la mediana y la moda. Si ustedes no logran observar, no nos están dando la moda, que es una de las cosas más curiosas de esto, pero sí nos están dando la mediana y nos están dando la media. Entonces, esta es la parte más importante. Y aquí es donde vamos a volver a regresar a las imágenes anteriores. Entonces nos dice que las estaturas de la sección 10B tienden a ser simétricas. Para que sean simétricas, debe cumplirse que la mediana y la moda y el promedio deben ser iguales. Si eso se cumple, entonces
vamos a saber claramente que es asimétrico. De lo contrario, puede presentar asimetría positiva o asimetría negativa. Entonces, si nos vamos a la sección B, a la sección 10B, y buscamos la mediana de la sección B dice que corresponde a 173 centímetros. ¿Y cuánto corresponde la media? 172. Por lo tanto, tomando en cuenta el concepto de simetría, se supone que la distribución de los datos tienen que ser simétricos, quiere decir que tienen que ser iguales, por lo tanto, o similares, pero considerando la tendencia del promedio con la mediana, pues resulta que no son iguales. Al no ser iguales, quiere decir que esta proposición es falsa. Por lo tanto, las estructuras de la sección 10B no pueden ser simétricas. Eso es muy importante tomar en cuenta. Ahora, si consideramos la siguiente proposición, nos dice que las estructuras de 10C tienden a ser simetría negativa. Y si nos vamos al dibujo, nos vamos al concepto anterior, que era la simetría, y está por aquí. Una simetría negativa ocurre de esta forma. ¿Ok? Entonces, es con esta curvita que está aquí, que es de color verde. Entonces, ustedes siguen esta curvita. Porque esta curvita va a ser importante. Entonces, va a presentar la simetría negativa de la siguiente manera. Si nos vamos a la imagen, en la imagen podemos determinar que para que sea simetría negativa, debe ocurrir que la media tiene que ser más pequeña que la mediana y debe ser más pequeña la mediana que la moda. Esto quiere decir que la media y la mediana tienen que ser más pequeñas que la moda. Pero en este caso, ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta? Hay que considerar lo siguiente. Vamos a poner aquí la media, ¿verdad? Para tomar en cuenta. El cuartil 2, que es la mediana, una representación de datos, y la MOA. Entonces, aquí voy a ponerle MOA o MOA. Entonces, tomando en cuenta esto, esta va a ser asimetría positiva. Voy a ponerle un signo de positivo para que lo tenga presente. Y si nos devolvemos entonces al ítem, en el ítem nos dice lo siguiente. Vamos a ver. Ok. Por aquí está el ítem. El ítem nos dice que las estructuras de 10C tienden a tener simetría negativa. Entonces, hay que considerar igualmente, hay que considerar la mediana, considerar la media y la moda, pero la moda no nos están dando. Entonces, hay que comparar entonces la mediana con la media para tener una idea de cómo va la situación. Entonces, si consideramos la mediana y la media en la sección 10C, note que la mediana es 179 centímetros y la media es 173. Lo que ocurre es que la media se ubica en esta posición. Si lo consideramos como una recta real, 173 está por acá. Y 179, que es la mediana, está por aquí. Quiere decir que entonces estos dos valores están tomando esta tendencia. Y si se toma esta tendencia por la representación del dibujo, ¿verdad? Esto va a presentar una asimetría positiva. No sería una asimetría negativa. Vamos a ver si es cierto. Si nos vamos al dibujo. Ajá, exactamente. Y si nos vamos a la definición anterior de simetrías, eso es el tipo de simetría negativa, más bien. Perdón, es asimetría negativa, más bien. Voy a corregir eso un toquecito. Entonces, lo que hay que tener claro, entonces, para que sea negativa, ¿verdad? O sea asimétrica hacia la izquierda, cuando dice asimétrica hacia la izquierda, se está refiriendo a simetría negativa. Y asimétrica hacia la derecha se está refiriendo a asimetría positiva, porque creo que esos conceptos no quedaron claros. Pero sí, lo que hay que tener en cuenta es ese tipo de curva. Manejar un poquito de la curva. Entonces, voy a tachar, bueno, voy a borrar este un toquecito para tenerlo en cuenta. Pero sí hay que considerar
que para que sea positiva, tiene que ser asimétrica hacia la derecha. Y para que sea negativa, tiene que ser asimétrica hacia la izquierda. Entonces, si tomamos los datos anteriores, en la imagen a considerar, vamos a ver, esta es la imagen de coeficiente de variación. Esta no es otra imagen. Vamos a ver. Ok, esta imagen. Si consideramos esta imagen, entonces, va a ser positiva cuando la curva tienda hacia la derecha y negativa cuando la curva tiende hacia la izquierda. Cuando tiende hacia la izquierda se refiere a que la mediana, bueno, a que la media del promedio es más pequeño que la mediana, ¿verdad? Y esta es más pequeña que la moda. De manera similar, va a ocurrir el caso para la simetría positiva. Para la simetría positiva, la MOA tiene que ser más pequeña que la mediana y la mediana tiene que ser más pequeña que la media. Esas son las dos diferencias que debe ocurrir. Entonces, dicho de otra manera, va a ser entonces lo siguiente, va a ocurrir. Va a ocurrir lo siguiente para tenerlo más claro todavía. Va a ser positiva. Vamos a ver. Positiva cuando tiende hacia la derecha y negativa cuando tiende hacia la izquierda. Entonces, positiva va a ser aquí y negativa aquí. Y simétrica va a ser cuando la media, la mediana y la moda van a ser iguales. Ok. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, vamos a ir entonces a lo siguiente. Vamos a considerar lo siguiente. Vamos a ir a lo siguiente. Vamos a ir de nuevo otra vez a lo anterior al ítem. Ok, aquí. Entonces, aquí nos dice, las estructuras de 10C tienden a ser simetría negativa. Entonces, vamos a ver si es cierto. Para que sea simetría negativa, vamos a considerar la mediana y considerar la media. Si ustedes notan, la media es 173. La mediana 179. Ok. ¿Quién es mayor? ¿La mediana o la media? En este caso, la mediana es mayor. Como la mediana es mayor, ¿qué tipo de gráfico sería? Bueno, ¿qué tipo de gráfico es el que va a ser? Vamos a ver en la imagen. Parece que la media es menor que la mediana. Por lo tanto, presenta una asimetría negativa. Y eso es cierto. Por lo tanto, entonces, podemos concluir que la opción correcta sería solo la 2. Ahora, si notamos, pues en el caso de por qué la primera no es simétrica, ya sabemos que tienen que tener en cuenta que la mediana, la moda y la media aritmética tienen que ser iguales. En el caso de la 10B, tenemos que esto es, ¿verdad?, más grande que esto. Por lo tanto, en este caso, más bien, en lugar de ser simétrica, presentaría una simetría negativa. Esta sí presenta una simetría negativa. Listo. Por lo tanto, entonces la opción correcta sería solo la 2, para tenerla presente. Ahora sí. Esa es la primera, el primer ítem. El segundo ítem, lo que dice lo siguiente, dice, las diferencias entre el recorrido de la 10A y el recorrido de la 10B es 1. Y la segunda dice que las estaturas de los estudiantes de la sección 10A son más variables que los de la 10B. Ok. Para tomar en cuenta esta parte de variabilidad, hay que tomar en cuenta las medidas de dispersión. Pero vamos a ir entonces a la primera. En la primera nos dice que la diferencia entre el recorrido de la 10A y la 10B es 1. Entonces nos vamos a ir al concepto de recorrido. El concepto de recorrido, recuerde que es la diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo. Entonces nos está hablando de dos secciones. No sabemos cuáles son las dos secciones, pero según dice el enunciado que es la 10A con respecto a la 10B. Entonces nos vamos a la 10A.
Quiere decir que la 10A, el recorrido, va a ser la diferencia entre ellos dos. Por lo tanto, 183 menos 155 nos da 28 para la 10A. Ok, para la 10B lo voy a pintar de otro color. En el caso de la 10B, dice que el mínimo es 160 y el máximo es 186. Si hacemos el recorrido de la 10B, la diferencia entre ellos sería la resta entre 186 menos 160. Y esto nos da 26. Y si hacemos la diferencia entre la 10A y la 10B, el resultado va a ser sería la resta de 28 menos 26 y esto nos da 2. Por lo tanto, la diferencia entre las estaturas de la 10A y la 10B es 2 y no es 1. Por lo tanto, se puede concluir por el concepto de recorrido que esta proposición es falsa. Ahora nos está preguntando por las estaturas de los estudiantes de la sección A, que si son más variables que los de la sección B, que los de la sección 10B. Ok, a nivel del recorrido, se nota, lo que se nota es que el recorrido de la sección 10A es un poquito más extenso que el recorrido de la sección B. Y si se nota, el recorrido de la sección A, 10A, arranca de 1,55 m a 1,83 m y la diferencia son 28. Y el recorrido de la sección 10B arranca de 1,60 m a 1,86 m. Pero, por la diferencia entre ellos, quien es mayor es la 10A. Por lo tanto, hay más variabilidad de las estaturas en la sección 10A que en la sección 10B. Ok, entonces esa es otra de las características que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Bueno, lo que podemos concluir es lo siguiente. Concluir que entonces que esta proposición primera es falsa y la segunda es verdadera. Por lo tanto sería solo la 2. Ok. Eso es importante. Igual, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la pueden escribir vía YouTube y yo con mucho gusto le contesto la duda. Otro de los ítems que hay que considerar, vamos a ver el ítem número 47. El ítem número 47 nos dice: las estaturas de la sección 10B son más variables que de la sección 10B y C. Y nos pregunta por la diferencia entre el recorrido intercuartílico de la 10B con respecto a la sección de la 10C. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es si las estaturas de la 10B son más variables que las de la 10C. Y luego, con respecto al recorrido intercuartílico, ¿verdad? La diferencia del recorrido intercuartílico entre la 10B y la 10C tiene que ser 2. Entonces, vamos a ir a hacer las primeras dos proposiciones. La primera es con la variabilidad. Entonces, esa primera se saca con el recorrido también. Entonces, si nos vamos a los ítems, bueno, a la parte del enunciado, vamos a tener lo siguiente. Lo voy a hacer con el magenta. Vamos a ir a la 10B. Vamos a calcular el recorrido de la 10B, que ya lo habíamos calculado anteriormente, y habíamos dicho que la diferencia era 26. Eso hay que tener en cuenta. Ahora, calculemos el recorrido de la 10C. Voy a pintar de color rojo. El recorrido de la 10C dice que el mínimo es 158 y el máximo es 185. Por lo tanto, el recorrido entre ellas es de 27. Ahora, nos dice en la primera proposición que las estaturas de la 10B son más variables que las de la 10C. Entonces, para tener en cuenta cuándo van a ser más variables una que otra, es la que tenga mayor rango. Si tiene mayor rango, obviamente con los datos que le está dando, entonces la que tiene más variabilidad es la que tiene mayor rango o mayor amplitud. En este caso, la que tiene mayor variabilidad es la sección 10C con respecto a las estaturas. Ahora,
el recorrido intercuartílico es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Entonces, voy a poner aquí, con color magenta, voy a poner recorrido intercuartílico de la sección 10B. Y esa es la diferencia entre el cuartil 3 de la sección 10B menos el cuartil 1. Si esto lo hace en calculadora, ¿verdad? En calculadora nos da lo siguiente. Vamos a usar la calculadora para trabajar un poquito esto. Modo de 1. Nos dice que el cuartil 3 menos el cuartil 1 sería 183 menos 163. Y esto nos da 20. Por lo tanto, el recorrido intercuartílico de la sección 10B en centímetros es de 20 centímetros. O sea, la diferencia que hay entre una posición, la primera posición, el primer 25% de los datos y el 75% de los datos. Ahora, de manera similar, hacemos el mismo cálculo para el recorrido intercuartílico de la sección 10C. La diferencia entre ellos, si lo hacen calculadora, te va a dar 21. Por lo tanto, el recorrido intercuartílico de la sección 10C es 21. Ok. Entonces, a partir de ahí ya podemos ir a lo anterior. Nos vamos entonces a las proposiciones. Voy a borrar estos pequeños datos que tengo aquí. Ok, listo. Ya los borramos. Y ahora sí, vamos a trabajar con el ítem 47, que es lo que nos pide el enunciado. Ok. Entonces nos dice, las estaturas de la sección 10B son más variables que las de la sección 10C. Con respecto a la definición de rango, la sección 10C tiene más variabilidad que la sección 10B. Por lo tanto, la proposición primera es falsa. Ahora, la segunda nos dice que la diferencia entre el recorrido intercuartílico de la sección 10B con respecto a la sección 10C es 2. Y si notamos, el recorrido intercuartílico de la sección 10B y el de la sección 10C es 1. Por lo tanto, la proposición es falsa. Y con esto concluimos entonces que ninguna es verdadera, porque lo que nos dice el enunciado es de ellas son verdaderas. ¿Cuáles? En este caso, ni una. Ok. Es importante considerar los conceptos anteriores, los conceptos de recorrido intercuartílico, el concepto de recorrido, lo que es también la parte de simetrías, para que lo tengan en cuenta. Voy a volverlo a dibujar. Una simetría, de esta forma, cuando tiende por la izquierda, ¿verdad? Presenta una simetría negativa. Y cuando tiende por la derecha, de esa forma, va a presentar una asimetría positiva. ¿Y cuándo van a ser simétricas? Cuando los datos correspondientes que hemos estudiado anteriormente son iguales. Entonces, estos tres conceptos son claves para la parte de asimetría. Los otros conceptos de recorrido y recorrido intercuartílico los habíamos repasado en un video. Entonces, aquí los volvemos a retomar. Ahora, vamos a ir a esta parte. Nos dice lo siguiente. Los datos de la siguiente tabla muestran algunas medidas de la posición sobre los resultados entre las calificaciones de un curso que se aprueba con una nota mínima de 80. Entonces, en este nos dice, los datos de la siguiente tabla muestran medidas de posición sobre los resultados de las calificaciones de un curso que se aprueba con una nota mínima de 80. Entonces, si se ganó el estudiante una nota de un 80, ya aprobó. Eso es totalmente lógico. Entonces, a partir de ahí vamos a considerar las siguientes proposiciones. Nos dice lo siguiente. Al menos el 50% de las personas del curso aprobaron. Luego dice que un posible valor para el recorrido de las calificaciones puede ser 20. Entonces vamos a probar lo siguiente. Entonces,
Lo que nos dice es lo siguiente. Bueno, vamos a considerar el enunciado. Lo que nos dan aquí son estas muestras que aparecen a continuación. Y son las siguientes. Voy a marcarlo con resaltador. Ok. Es lo siguiente. El mínimo, el máximo y los cuartiles. Esto en realidad es un diagrama de bigotes. Se puede ver desde un diagrama de bigotes. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Bueno, el máximo, que es 98, que es el último pedacito. El mínimo no sabemos cuánto es, ¿verdad? Ni tampoco sabemos cuánto es el cuartil 1, pero sí sabemos que el cuartil 3 es 90. ¿Ok? Pero vamos a identificar lo siguiente. Identifiquemos que la mediana es 80. Que la mediana se encuentra en la mitad de la posición de los datos. No sabemos cuánto es el cuartil 1, por lo tanto lo vamos a poner por ahí. Pero el cuartil 3 sabemos que es 90. Entonces aquí le ponemos 90. Aquí le vamos a poner el cuartil 1. Y aquí ponemos que es 80. Ok. Entonces nos falta encontrar el mínimo y el máximo. Bueno. Una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando nos dice que el 50% de los datos salen en la concentración se va a referir a la primera mitad o a la segunda mitad donde se encuentren los datos. Entonces, como nos dice que la nota mínima de 80, ¿verdad? Es importante e indispensable para que aprueben las personas en el curso. Entonces nos dice la primera proposición que al menos el 50% de las personas del curso aprobaron. Y eso es totalmente verdadero. Porque de 80 para arriba, aprueban el curso. De 80 para abajo, reprueban el curso. Por lo tanto, esta primera proposición es verdadera. Pero hay una de las cosas que hay que considerar. Lo que hay que considerar es lo siguiente. Nos dice que el recorrido intercuartílico es 15. Si el recorrido intercuartílico es 15, ¿cuánto vale el cuartil 1? Hay que recordar lo siguiente. El recorrido intercuartílico, recuerde que es la diferencia entre Q3, que es el cuartil 3, menos el cuartil 1. Ahora, el cuartil 1 no lo tenemos, pero tenemos el cuartil 3. El cuartil 3 dice que es 90. El cuartil 3 es 90 y el recorrido intercuartílico es 15. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, sucede lo siguiente. Que podemos, a partir de la fórmula, podemos calcular el cuartil 1. Si pasamos el cuartil 1 a sumar y el recorrido intercuartílico a restar, nos queda que 90 menos 15 es 75. Y si es 75, ese 75 me representa la nota en donde el primer 25% de los datos se encuentra concentrado. Por lo tanto, el cuartil 1, ¿cuánto vale? Bueno, el cuartil 1 vale aproximadamente 75. Entonces, como vale 75, esa sería la primera parte del cuartil 1. Ahora, otra de los datos, entonces ya con eso ya podemos concluir que el cuartil 1 es 75, que el cuartil 2 es 80 y el cuartil 3 es 90. Pero con respecto al enunciado, el 50% de las personas del curso aprobaron por dicho. Entonces la primera proposición es verdadera. Ahora, la segunda proposición nos dice, un posible valor para el recorrido de las calificaciones puede ser 20. Vamos a ver si es cierto. Si fuera 20, entonces vamos a calcular el recorrido. El recorrido es la diferencia entre el valor máximo, que es 98, menos el valor mínimo. Pero el mínimo no lo tenemos. Ahora, de ser así, nos dice según la proposición que el recorrido de las calificaciones es 20. Entonces podemos borrar este recorrido y sustituirlo por lo que nos da el enunciado. Dice que es 20. Ahora, si hacemos esto, podemos decir que el mínimo
sería, para determinar el mínimo en la fórmula, pasamos el mínimo a sumar y el 20 a restar. Por lo tanto, nos quedaría 98 menos 20. Y esto, al final, nos está dando lo siguiente. Si a 98 le restamos 20 en la calculadora, vamos a ver cuánto nos da. Dice que 98 menos 20 nos da 78. Quiere decir que esa posición 78 o ese valor de nota 78 a nivel de diagrama de bigotes estaría por aquí más o menos. Y si el mínimo estuviera aquí, habría una alteración con la muestra de los datos. Entonces quiere decir que el cuartil 1 no es 75, sino sería otro número que esté después del 78. Y con esto habría también una alteración en la media y una alteración en el cuartil 3. Por lo tanto, no es posible que el recorrido de las calificaciones pueda ser 20. Por lo tanto, esta proposición es falsa, se descarta. Y con esto podemos concluir entonces lo siguiente. ¿Qué podemos concluir? Al final, de ellas son verdaderas solamente la 1. Por lo tanto, la opción correcta sería la opción C. Y bueno, entonces, esto sería todo por el día de hoy. Igual, los invito a que vean el video, a que lo analicen. Cualquier duda, consulta que tengan, con mucho gusto estamos para ayudarles. Y nos vemos en otro próximo video. Espero que este video sea útil para lo que viene. En otro presente video, más adelante vamos a trabajar este ítem. El ítem número 49 y también el ítem 50 y 51. Estos ejercicios son importantes analizarlos. Igual, estos ejercicios van a requerir de algunos conceptos muy importantes que vamos a ir viendo a fondo. Los veré en otra próxima clase, si Dios lo permite. Muchas gracias, que pasen buenas noches y hasta luego.